taoísmo, de que lo bueno, o sea, de lo malo encuentras lo bueno y de lo bueno encuentras, o sea, lo malo, o sea, un equilibrio. O sea, ya estando conscientes sin seguir las dos ideologías. O sea, el dolor es algo que es necesario, es maravilloso. ¿Qué pasa ahí con la persona que cambia? O sea, que ve el dolor, pero lo ve como algo más perjudicial y no como una oportunidad de crecer. Tengo como el canelo de que, si no duele, es que no estás haciendo algo bien, y si duele es que lo estás haciendo bien. Pero puede ser también otra cara de la moneda, de que si haces algo y te duele, ya es malo. A ver qué es el dolor que te construye, el dolor que te destruye. Entonces, pongámoslo ahora que ese del dolor lo ves, o sea, digamos, de la forma positiva. Ajá. Es una buena forma también para crear una vida. Y ahí es donde entra ya otra vez victimización. Totalmente. O sea, sientes el dolor, pero dices, es que yo no tuve la virtud, o sea, no tuve las herramientas. No me puedo levantar. O las herramientas. Ya del decir que no puedes es cierto. Pero como lo dijo Henry Ford, que dice, tanto como sí puedes, como no puedes, es cierto. Tenemos el anhelo de cambiar, el anhelo de hacer esto. Pero si no vences la resistencia de hacerlo, nunca lo vas a hacer. Hombre, es la solución a todo el problema de la sociedad. Y es cierto, o sea, como tanto puedes crear algo bueno, como puedes crear algo malo. Tú decides cómo hacerlo. Puedes destruir o construir. Sí, o sea, es buscar esa misma de esta, como ese equilibrio, vaya, que esté entre, por ejemplo, el del epicureísmo que dices, me gusta porque también lo he replicado varias veces y también lo entiendo, inclusive, porque funciona muy bien, ya que te construye. Y el otro es como que ya trascender a la virtud, o sea, dejar lo que deberías de aportar a la humanidad. El estoicismo más que nada para que no pegues a la ruina, güey, ¿sabes? Que te sientas como que ¿realizado? Ajá, o sea, para que si estás neutro, si no avanzas, te mantengas que no tengas sufrimiento, que te mantienes en el confort, pero tampoco te impulsa a que busques ahí. Entonces es como que una zona de confort del estoicismo para mí. Por eso yo creo que es necesario el equilibrio, como tú dices, el yin y yang, el estabilismo y parte del epicureísmo. Por eso es lo que tenía también Marco Aurelio, porque Marco Aurelio también se vio lo del epicureísmo en ese entonces, porque también perseguía mucho la filosofía estoica y él es uno de los más, pues sí, grandes, pero era lo que yo pienso que tenía esas dos de estas, porque el vato pues fue emperador. El vato también sabía lo que podría y era capaz, pero se controlaba con ello. Y es así, o sea, me imagino yo que implementó esas dos filosofías. Y tal vez por eso compagina muy bien en cuestión de que ha sido el que más ejemplo se ha dado hoy en día. Más que nada por sus libros de meditaciones. Pero la meditación es más del estoicismo, ¿no? No. O sea, le puso meditaciones, pero simplemente era su escrito de lo que pensaba. Pero es parte del estoicismo la meditación, ¿no? O sea, mantenerte... Sí. Solo que también viene más del judaísmo. Consciente. Porque ahorita en el video sí mencionaba del meditación. Es que hay un montón y tienen una correlación, digámoslo así, muy igual, muy parecida. Pero ese que por ejemplo, aquí dice, las ambas filosofías buscan la felicidad, dice. Las dos. Ajá. O sea, los dos buscan la felicidad, pero de diferente manera. Dice que el epicureísmo busca placeres moderados, evitando el dolor. Y el estoicismo es la virtud y la aceptación que no se puede cambiar. O sea, que no puedes cambiar. Pero dices ese del epicureísmo y decías que era de... Dice que no buscaba el dolor. Entonces, ¿esa cuál es? De que dices... De que pues te portas... Lo que yo digo es el taoísmo. De que lo bueno, o sea, de lo malo encuentras lo bueno y de lo bueno encuentras, o sea, lo malo, o sea, un equilibrio. Yo lo voy a eso. Aunque también tiene mucha correlación con el estoicismo porque el Tao es la del fluir. Y parte, ajá, el Tao es de lo de equilibrio, o sea, de lo bueno y lo malo. Y el estoicismo yo le voy más que nada así, del dejarte fluir, pero siempre prepararte para cualquier desorden en la guerra. Sí, exacto, es eso. Pero no me acuerdo quién lo dijo también.
de que era estar preparado para ello y era saber. Pero no sé, me gusta mucho cómo se complementan esas dos. Y por ejemplo, la que dices, la de la ataraxia, que era la que tranquilidad El del alma. epicurismo, sí. Y la que La ataraxia es como plenitud del alma, tranquilidad. Y la aponía es, o sea, que el vato decía que existía lo imperturbable, o sea, que el miedo, que no te domina. Ajá, que no te domine el miedo. Y ahora combínalo con la eudaimonía. El bienestar, ¿qué dice? La felicidad. La felicidad de una vida buena. O sea, imagínate, combina esas tres, tienes al prototipo o digamos, a la persona perfecta. Aquí entendí lo que dice aquí, es por ejemplo, o sea, el epicurismo sabía que había sufrimiento. Epicuro. Epicuro, pero la ideología del epicureísmo sabía que había sufrimiento, que había guerras, pero ellos lo minimizaban, o sea, trataban de minimizarlo, trabajaban para minimizarlo. Y los de estoicismo, sus estoicos, saben que hay guerra, pero no tratan de minimizarla, o sea, ellos aceptan la guerra, güey. Ahí yo creo que también me gusta porque ellos viven en la guerra, güey, y sin importar, ellos siguen en el movimiento, o sea, es como la resiliencia, o sea, sí, estás en la guerra, de eso. Estás en la guerra, güey, y aún así te renuevas, perdón, en la guerra, o sea. Buscas mejorar tu persona sin importar, sin excusarte. Es que Sí, estoy sufriendo. es el lenguaje que le llaman de víctima. No es la victimización. Ajá. O sea, pero a ver, aquí es otra cosa. ¿Cuál es esa la que te forjas del dolor? La que te forjas del dolor es del estoicismo. Porque con el dolor sigues avanzando a pesar del dolor. Sí, eso sí. Y el epicurismo trabajas, o sea, te distraes en trabajar para disminuir el dolor. O sea, no navegas con el dolor. Sí, sino tú que lo trabajas para lo confrontas. lo confrontas. Sí. O sea, los dos lo confrontan, pero el De una manera epicurismo diferente. lo trabaja, o sea, se concentra más en disminuir el dolor. Sí, como pues, que estar achacándole ahí que no quiero que pase así. Es donde entra la aponía de el ser imperturbable. Bueno, y cuando hablas de eso de ser imperturbable, creo que pasarías a eso de la eudaimonia. ¿Qué es? Eudaimonia. Y ahorita, o sea, ya estando conscientes sin seguir las dos ideologías. O sea, el dolor es algo que es necesario en la vida. O sea, hay que aceptar cuando algo te duele para es un estímulo, es un estímulo, el dolor es un estímulo. De ahí va la señal. Ajá, que te hace actuar de cierta manera. Eso me sigue doliendo a cambio de plan. De acto, de plan. Ajá. Bueno, y por ejemplo, eso mismo, o sea, lo mismo que dices del anhelo que el dolor. ¿Qué pasa ahí con la persona que cambia? O sea, que ve el dolor, pero lo ve como algo más perjudicial y no como una oportunidad de crecer. Ahí es la victimización, ahí entra Sí. que vives pensando en el dolor, o sea, sigues ¿Por qué me buscando pasa el esto? efecto causal de que, o por qué todo a mí. Y estás pensando en lo ahí que no entra puedes ya el controlar. epicureísmo, de que estás pensando para disminuir el dolor, pero No lo hace. no, o sea, no sigues, si sigues estancándote en ver cómo disminuir ese dolor. Sí, no haces nada. Y no quedas en ninguna de las dos, ni en el epicureísmo ni en el estoicismo. Estás en el punto medio. Es lo que te decía, que quedas simplemente en un punto medio que nunca vas a salir. Nunca, güey. Al menos que seas consciente de lo que está pasando y lo aceptes como debe ser. O sea, tenían una forma de verlo muy acá, muy profunda, que perdura hasta ahorita. Es que el dolor, por ejemplo, también si lo asociamos a la medicina, güey. Por ejemplo, el dolor habla, güey. Tu cuerpo, si te duele algo, es que tu cuerpo está hablando. Sí, que algo no está bien. Entonces, si te duele el hígado, ya te está comunicando una señal, ¿no? La señal del dolor. ¿Qué haces tú si te duele pues, algo fuera de lo normal? Pues Inconscientemente tomas. lo piensas la emoción, piensas de que algo me está pasando, de que no es normal, y después se viene lo que es la conducta, ¿no? O sea, realizas haces la respuesta. La respuesta a ese estímulo. Que es caminar al doctor o a realizarte estudios de laboratorio, chingada. Bueno, y ahora ponlo en una época actual. ¿Cómo verías eso del dolor
ahorita, en la época moderna. O sea, Por eso el dolor lo veo así como un medio de comunicación. El dolor es la comunicación. bueno, pero viéndolo en cuestión de medicina, porque a veces también puede ser algo que, pues sí, o sea, pasa por algo. Si te duele algo es porque algo estabas haciendo mal. Ese es el ejemplo que puse de medicina. Bueno, ahora en otra cosa. En otra sería pues en el ejercicio. Puede ser algo que te construye. Ajá. Es lo Algunos tienen la filosofía de que si haces algo y te duele es que está jalando. Espérate, algunos dicen que está jalando, que te está yendo bien, ¿no? Como el Canelo, de que si no duele es que no estás haciendo algo bien, y si duele es que lo estás haciendo bien. Pero puede ser también otra cara de la moneda, de que si haces algo y te duele, ya es malo. Bueno, es que también es saber qué es el dolor que te construye y el dolor que te destruye. Exactamente, ahí es donde entras a diferenciar, ¿no? Y por ejemplo, ese que pusiste del médico, o sea, que algo está mal ahí, es porque te fuiste por algo que era bueno para ti o pensaste que era bueno, pero te causan mal. Ahí cómo sería. Ahí sería el dolor que te destruye, pero lo buscaste por el simple placer efímero de que pudiste hacerlo para que surgiera en el dolor. Ejemplo, al momento de tú estarte drogando, supongamos, no te da un dolor o no te pasa algo en ese momento. Pues disminuyen los receptores del dolor, o sea. Pero me refiero a que no te va a pasar nada en ese momento, sino que sigue y sigue y sigue, se convierte en un hábito y va mal. Pero, o sea, estás buscando el placer, pero luego vas a obtener el dolor de ese placer. Y en cuestión, ese sería un dolor que te destruye. En cambio, el dolor que te construye sería del gimnasio, que pues te cansa, te duele, te fatiga y no te gusta hacerlo porque es incómodo, sí, o sea, no es incomodidad, pero es algo que te va a beneficiar luego. Por eso ahí sería como que esas dos formas de ver el dolor. Y es la que tú tienes, tú es la primera forma, la de tener dolor, que sabes que te va a ayudar. Ahora imagínate, aquí hablamos del dolor, que el dolor existe y es bueno. Ahora imagínate una idealización, o sea, una persona que ya no tenga este estímulo de dolor, güey. O sea, cómo perjudica cuando no tienes el dolor. O sea, aquí ya estás viendo cómo perjudica y cómo el beneficio de tener el dolor. Ahora, cómo perjudica y cómo beneficia el no tener el dolor. Cuando alguien te estímulo. Y aquí, regresando a la medicina, por ejemplo, en un paciente diabético que tiene la glucosa elevada, entonces tiene ya neuropatías diabéticas en sus pies, ya no tiene la misma sensibilidad en sus pies que una persona normal. Entonces él, por ejemplo, camina descalzo, camina con sus tenis habituales y ya no va a sentir que algo le está lastimando. Y como no siente que algo le está lastimando, como no siente el estímulo del dolor, pues no actúa, no va al médico. Y ya cuando va al médico, con un chequeo normal y le checan los pies, ya están ulcerados, necrosados. O sea, ahí es la importancia del dolor, la importancia de no tener el dolor. Sí, porque es lo que dijiste, o sea, al momento de que te pase algo, que tienes dolor, es porque algo está pasando ahí. Y si no tienes dolor, pues tampoco puedes tener un rango de decir, tengo que actuar ya, porque estoy sintiendo esto. Bueno, entonces, pongámoslo ahora que ese del dolor lo ves, o sea, digamos, de la forma positiva. Ajá. Es una buena forma también para crear un hábito. Podría ser también, o para comenzar un hábito, porque puedes tener el dolor mental de que, ¿por qué no me he realizado? ¿Por qué no he comenzado ya? Entonces tienes ya la culpa, tienes esa señal del dolor, de que el otro vato sí se levanta temprano, sí va a hacer esto, y o no, entonces es un buen mecanismo para iniciar. Pero cuando ya ves ese dolor ahí es porque ya te hiciste consciente de que algo no está bien y algo que te está molestando. Exactamente, o sea, eso es para darte cuenta. Sí, pero hay gente que sigue sin darse cuenta, o se da cuenta pero no quiere actuar, hacer nada. Y ahí es donde entra ya otra vez victimización. Totalmente. De que, o sea, sientes el dolor, pero dices, es que yo no tuve la virtud, o sea, no tuve las herramientas. No me puedo levantar. O las herramientas, o tengo mucho estudio, es que no tengo tiempo. Es que él no trabaja como yo, él no estudia como yo. O él está haciendo esto y yo no, pero ya del decir que no puedes es cierto. Pero como lo dijo Henry Ford, que dice, tanto como sí puedes, como no puedes, es cierto. Es de las dos. Esa frase de él es todo.
Cuando eso te dice, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Es verdad. Es increíble esa frase. El dolor es un tema. O sea, y fíjate que ponerlo así del dolor es hacerte consciente de lo que está pasando. Y ahí es como tú dices de poder generar ese hábito. Y es donde podemos poner un concepto, por ejemplo, el dolor. Porque ya tienes la señal. Recibes el dolor, tienes una emoción. Actúo. No actúo. No actúo porque no tengo herramientas. Actúo porque tengo las herramientas. Esa es una emoción, ¿no? O sea, después de la señal del dolor sigue la emoción. Y ahí es donde entraría la resistencia, que es entrar entre la emoción y el hacerlo, el actuar, la conducta. Entonces, o sea, la respuesta. La conducta y la respuesta, el intermedio es la resistencia. La resistencia que pasa entre esos dos. Ahí donde es un tema, otro tema donde es vencer la resistencia, el vencer el... Y puedes tener el anhelo, o sea, puedes decir, tengo el anhelo de cambiar, el anhelo de hacer esto. Pero si no vences la resistencia de hacerlo, nunca lo vas a hacer. Pongámosle nombre a la resistencia, por ejemplo, la Procrastinación, sí, exacto. O sea, yo también aún tengo procrastinación. En cierta medida creo que pues todos tenemos. O sea, a pesar de que tenga las herramientas, es muy inteligente. Siempre, aparte, o sea, los más inteligentes, a los que más sienten con confianza, son los que yo siento que tienen más procrastinación porque dicen, yo puedo hacerlo un día, 2 días. Lo puedo hacer hasta el último. ¿Para qué empiezo ahorita si sé que lo puedo hacer en 2 días, un día, no? Sí, exacto. Y ese es el problema, por ejemplo, es como te digo, tienes todo el anhelo de querer hacerlo, pero si no ves la resistencia de ello, no lo vas a hacer. Pero también dependerá de hacerlo, cuán motivado estés y la fuerza que tengas para vencer esa resistencia. Otro ejemplo sería, hablando de la resistencia de algunos personajes históricos, sería Hitler, por ejemplo. Hitler en adolescencia, así como tú y yo, el vato quería seguir su sueño de ser artista, ser pintor, güey. Entonces él buscaba, navegaba, fue a una escuela, no sé cuál, es una historia que así sé, que el vato quería ser pintor, salía a las calles a pintar, pero no tenía la atención del público porque en realidad no se diferenciaba de los demás pintores, o sea, no tenía ese plus aún. Okay. Y el vato, en vez de seguir forjándose como pintor o como artista, decidió renunciar porque lo venció la resistencia. ¿Y qué hizo? Pues se adentró a la guerra, ¿no? A participar en la Primera Guerra Mundial, ya después todo lo que pasó después, la era del Holocausto y chingada. Y ahí creo que también entraría, o sea, también que perdió la resiliencia y perdió la resistencia a perseguir lo que quería, pero también creo que él entraba más en la lucha del ego, la confrontación del ego. Tal vez quería ser pintor por el hecho de que se lo reconociera como él. Ajá. Pero como no lo pudo tener ahí, se metió a la política en todo eso. ¿Dónde más lo reconocieron? Ahí, en la guerra. Sucumbió a su instinto de querer ese ego, de satisfacer la egocentridad que tenía, por así decirlo, y que sentía que todo... De hecho, sus ideales en la guerra pues estaban... O sea, la motivación de él para comenzar la Segunda Guerra Mundial era equívoca, o sea, estaba errónea porque él pensaba que los mismos judíos en Alemania los habían dado la espalda a ellos mismos, porque como eran del mismo territorio, pero unos eran nazis y otros eran los judíos. Entonces ellos pensaban que los judíos les habían traicionado en la guerra, de que estaban haciendo su localización. O sea, ellos pensaban que los traicionaban los judíos. Entonces esa fue la motivación de Hitler para comenzar la Segunda Guerra Mundial, que lo cual no fue, o sea, no hubo una traición, y fue lo que ocurrió donde rechazaba a los judíos en ese entonces, donde comenzó lo que es el Holocausto. Entonces, o sea, tuvo una motivación, pero fue errónea. Tuvo un estímulo, pero lo interpretó mal. Sí, exacto. Y él, quién sabe si murió con esa idealización de que se sintió traicionado. O sea, no sabemos cómo murió. Sí, tal vez tenía esa inseguridad aún. Aunque está interesante también eso, pero es lo que dicen es de que también el hombre es la solución a todo el problema de la sociedad.
Y es cierto, o sea, Solución y como destrucción. tanto puedes crear algo bueno como puedes crear algo malo. Tú decides cómo hacerlo. Todos tenemos motivación. Tú decides ¿Cómo enfocarlo? cómo enfocarlo. Sí. Puedes destruir o construir. Una de dos. Porque tiene el poder. Todo el mundo tiene el poder de construir. Puedes destruir para destruir o destruir para construir. Esa también, o sea, verlo desde esa forma O sea, más... Hitler destruyó para destruir. Güey. Sí, y ahí se quedó. Y de la bomba atómica destruyó para construir. Aunque también él, pues fue algo que al final repercutió mucho Porque en él su quería vida. destruir a los nazis. Entonces la bomba fue Creada. creada, o sea, su meta era crear para terminar con la Segunda Guerra Mundial, o sea, destruir para construir una nueva Sí, vida. o sea, para que se terminara el conflicto. Entonces ahí es donde sí, la destrucción sí tiene una creación. Bueno, ¿y qué piensas cuando ya le dijeron que Alemania estaba rendida? Y eso lo quedaban los japoneses. Cierto. Pero Japón ya no iba a poder atacar, ya no Ya podía no, con ya Estados estaban Unidos. rindiendo Pero siguió con la bomba, ¿por qué? porque sí, o sea, él ahí es donde también tal vez aterrizó mal, porque no, o sea, nadie sabía el futuro, lo que iba a pasar, no sabían si iban a rendir certeramente, ¿no? Pues el vato, la motivación era construirlo para ya parar con todo. Y ahí no fue, a lo mejor no fue tan empático con la civilización, Pero luego se dio cuenta. pero ya después se dio cuenta, ya después que ya Se dio, creó la cuenta, bomba. se dio cuenta de lo que hizo y no le gustó, no terminó bien. Incluso Albert Einstein decía que no quería participar en ello, por eso no participó. ¿Cómo era la última escena del Albert Einstein con Oppenheimer? Que Oppenheimer le dice, ¿te acuerdas que te dije que iba a ser una reacción en cadena? Que iba a destruir todo el mundo y que no pasó. En realidad sí pasó. Realmente sí pasó, porque ahora todo el mundo quiere tener su propia bomba y todo. En cualquier momento uno puede accionar el botón de lanzar un misil nuclear o algo y... Ahí es donde dicen, ahí es lo bueno también de saber la historia, güey, porque dicen que si conoces la historia, ya no, o sea, ya no tienes por qué repetirla, si ya sabes qué fue lo que ocasionó que hubiese guerra. O sea, si ya conoces toda esa historia, no tienes por qué repetirlo. Sí, exacto. Y es por eso, pero todos también vivimos en el constante miedo de lo que hará el otro también. O sea, vivimos en una, digamos por así decirlo, paz controlada por un arma que cualquiera puede usar en un momento. O sea, estás como que entre, tengo todo esto para defenderme, tú sabes si atacas o no. Sí. Ahí también entraría la cuestión esa que decías de estar preparado para la guerra, para buscar. O sea, tener tus herramientas para si en algún día, en algún momento, Te tienes que defender. te tienes que defender. Pero bueno, o sea, eso ya nos fuimos ahí que muy acá en cuestión de conflicto Pues está mundial. sí. Pero digámoslo Personal. al nivel personal, sí, exacto. O sea, ¿cómo implementas eso del dolor para que te construya y también lo del Las herramientas sentido para- de la guerra, las herramientas que tienes para enfrentarlo? Por ejemplo, ahí, como el box. En el boxeo, güey. Por ejemplo, todos los boxeadores, todos los peleadores de UFC, artes marciales mixtas, tienen herramientas, tal vez no materiales, Pero te dejan noqueado. pero te pueden matar en 2 segundos, 3 segundos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas personas tienen el poder del manejo de emociones más grande que cualquier persona. O sea, si vas a la calle y tal vez está disgusto con algo que pasó, esos vatos controlan muy bien sus emociones, porque si saben que si no se controlan, Puede puede todo. llegar a destruir. Ahí es lo que Entonces ahí es donde tú dices, donde tienes herramientas para defenderte, pero no quiere decir que vas a usarlos en cualquier momento. O sea, estás consciente de ello. tienes la capacidad, Ajá. pero en algún momento si llega a suceder. Por ejemplo, si tocan a tu familia, si vas tú, toca a un amigo. Pero ahí es por cuestión de que te tienes que defender. Ajá, por eso, ahí ya llega un momento donde te tienes que defender. Si tocan algo sí, preciado. ahí sí se entiende. Pero ahí es donde entramos en la cuestión del conflicto, de los que solo buscan estar peleando y peleando, pero a veces también para crear un sentido de que pueden o de que se tienen que dar a respetar. Y hay personas donde no, donde como tú dices, no regulan sus emociones. Ajá. Y ahí es donde ya entra lo patológico. Por ejemplo, que no tienen bien desarrollado algún lóbulo cerebral frontal, que es el de estar
consciente si lo haces o no lo haces. Sí, pero esto es también eso mismo que dices, lleva a la parte del ser cobarde. Porque, o sea, alguien tan acá, o sea, que sabe que puede hacer esto, que sabe que puede destruirlo, lo hace, o sea, lo destruye porque quiere. Sí, porque quiere la fama. Pero ahí es porque sería cobarde. El vato que está buscando algo que no debería ser bueno, por ejemplo, no sé qué te puedo decir, alguien que ve pornografía y más like, es un cobarde, porque no puede controlar sus gestos y se está mintiendo a sí mismo, que sabe que es perjudicial, pero lo sigue haciendo, se sigue traicionando a él. Y es cobarde, el que empieza un conflicto también por el simple hecho de que quiere satisfacer su propio ego, es un cobarde. O también se puede ver de otra manera, no sé, por ejemplo, un cobarde cuando una persona sabe que es capaz de hacer un beneficio, algo bueno, pero se une en sus pensamientos y no lo hace. O sea, tiene el poder de cambiar el mundo de una manera. Y no lo hace, sí, también. Puede hacerlo. O sea, también en cuestión buena, que sabe que puede hacer el cambio y sabe que no, pero piensa en lo que diga, piensa en lo que va a pasar. Pero sabe que es algo bueno, pero no lo hace. Al igual que el mentirse a uno mismo, o sea, que sabes que va a hacer esto, está haciendo cobarde porque no estás cumpliendo con lo que estás haciendo. Estás mintiendo a ti. Y ahí entraría también el tema de los vicios. Que no me acuerdo quién lo diría, pero dice que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque sabes que está mal. Ok, ya. Y no lo haces porque quieres, sino, o sea, inconscientemente lo haces porque quieres cumplir esa satisfacción. Ahí es donde entra ya más científico lo que es la droga de dopamina, ¿no? Ajá. Estás tan clavado en recibir dopamina, güey. Estás impulsado por el estímulo. Estímulo, dopamina, vicios, que hacen tus receptores de dopamina, disminuyen, güey. Entonces ya tienes tanta dopamina. Llega un punto que lo tiene que controlar. Que tu cuerpo hace un down regulation, o sea, disminuye receptores para equilibrar esa tanta dopamina que tienes. Como un freno, ¿no? Ajá, entonces ya tú seguir creando ese ciclo vicioso, llega un punto donde ya no te satisfaces por lo mismo que ya no tienes receptor de que... Entramos a la reprogramación. Ya, imagínalo como una... Digamos el de diabetes. Ya ves que si pasas cierto porcentaje de ¿qué era? De glucosa ahí. Si llega a rebasarlo poco a poco, pues el cuerpo va a necesitar eso. Insulina para estarlo regulando. Sería exactamente lo mismo. Si necesitas tanta dopamina acá, entonces necesitas un buen estímulo para llegar a contrarrestarlo. Si llegas tanta glucosa muy alta, pues tu cuerpo ¿qué hace? Pues liberas insulina, pero para regularla entonces necesitas más y llega un punto donde ya se vuelve perjudicial porque ya no tienes ya no tiene reservas de insulina o los receptores de insulina reducen y tienes la resistencia a la insulina. Sí. O sea, ya no te va a servir el nivel que necesitabas. En eso sería lo mismo, o sea, tal vez el mismo video ya no te satisface, o tal actividad ya no te satisface, o ya no ves algo que sea bueno o divertido, que antes te parecía bueno, divertido, ya lo ves como que pues, por ejemplo, también donde hablamos ahí ya hablamos de la diabetes y de los vicios, también sería el otro de la reproductibilidad, por ejemplo, de que hablando de los animales, ellos se reproducen con hembras y pueden reproducirse con todas las hembras que se encuentran ahí en el ganado. Entonces llega un punto en donde una gallina ya no se va, habiendo 100 gallinas en un ganadero, güey. Sí. En un ganado, entonces una gallina se va a contrarrestar o a reservar a una. Entonces ahí es donde ya entras, donde ya rompes esa como estímulo y quieres incrementar más estímulo, más dopamina, cambios de pareja, hablando biológicamente. Sí. De hecho, ese es el mismo concepto, se le llama. Sí, el concepto de David, el presidente Calvin Coolidge. Ándale, es el efecto Coolidge effect. Sí, que es cuando va a la granja en una campaña y que se pregunta, que le dice al granjero, oye, ¿por qué? ¿Por qué la gallina? Fue su esposa, su esposa que le dijo, que dice que ese gallo siempre copula con esa gallina y me dice,
Sí, y le dice, bueno, vaya a decirle eso a mi A su esposo. esposo. Y le dice, ok, pero copula siempre con la misma gallina. Ah, sí. Y le dice, no, siempre con una distinta. Y es por eso que nosotros somos conscientes, o sea, nosotros Sí. somos con los animales, los animales no tienen conciencia. Es donde ya entran nosotros, de que no es bueno andar creando descendencia Por todos por lados. todos lados. O sea que, pues es un instinto al que apelamos y está bien. Y si no lo trabajamos, ahí entra la dopamina. Si quieres más dopamina y ya nada te vas a satisfacer ni con Ni una con sola la- pareja, ni con ni las con dos, ni tres, ni millones que cuatro, hay. ni cinco, ni seis, ni siete. Sí, exacto. Ese es el efecto Coolidge que no... Coolidge. Ahí ese efecto es el que se usa mucho para explicar el efecto de que hay en la pornografía en el cerebro. También. Porque al tener tanto estímulo, porque antes para ver a alguien así desnudo no era tan fácil, ¿verdad? O sea, ahorita por un clic facilito puedes ver montones y pues tu cerebro no está para eso, porque tenemos el mismo cerebro de hace millones de años, solo que ha evolucionando poco a El poco. cerebro reptiliano le dicen. Sí, Reptiliano. ¿a poco así? Reptiliano porque, o sea, era lo básico de los animales sin conciencia. Seguimos con el cerebro del Homo sapiens, solo que Sí, evolucionó. el fue cerebro cambiando. reptiliano es que apenas está desarrollándose, que apenas está con su neuroplasticidad cambiando, adaptándose. Evolucionando. Ajá, que aún no que está evolucionando, pero aún no evolucionando. Y el constante aprendizaje. Y por ejemplo, eso que tú dices de la pornografía y lo de las parejas, y eso también aplicaría en las redes sociales de las visualizaciones, likes y la chingada. Ese es el efecto de dopamina, sí, el efecto Coolidge ahí. De que cualquier quieres esa atención de este vato, güey, si tengo acá De todo, ¿no? 600 seguidores. Sí. Sí, es También eso entra, también. entra por todo. Sí, de hecho el efecto Coolidge es un muy buen ejemplo del exceso de dopamina. Pues muchos te recomiendan hacer que el ayuno de dopamina, que en vez de intermitente de comida, de dopamina. Sí, para que vayas bajando como que ese receptor. Sí, o sea, biológicamente disminuyen receptores y hay más dopamina. Pero con ese el ayuno de dopamina incrementa los receptores, tu célula se llena más de receptores y ya la dopamina cae, ya la empieza a captar. Bueno, sí, pero lo de que es la dopamina es neurotransmisor, ¿verdad? Neurotransmisor del sistema nervioso sí. central, que es más que nada del placer, de la satisfacción, Bueno, y el neurotransmisor es eso lo que conecta para que se genere esa emoción, ¿no? emoción. Ok. Sí, es eso. Y aparte, la estructura más importante del cerebro de las emociones es el sistema límbico, que es una parte que se llama la amígdala, que es el que regula las emociones más que nada. Está el que regula las emociones y el que regula la memoria, la información es el hipocampo. Pero entonces, si todo eso se relaciona, todo está relacionado con los hábitos, con todo eso. Ahora que me acuerdo. Eso también entra en lo del estoicismo. El buscar la virtud, no solo la tuya, sino el ayudar a los demás. O sea, la virtud La virtud, interrelacionada. sí, o sea, que le comuniques, es como dice en esa frase, que decía en una película, en la de Juego de Honor, no sé si la viste. No. Bueno, es de básquet, pero da igual. En esa le dice que su mayor miedo no es ser inadecuado, sino... ¿Su mayor miedo qué? Su mayor miedo no es ser inadecuado. No es ser. Su mayor miedo es su poder inconmensurable. O sea, Y que ese- no puedes parar y sigues queriendo más y más poder. O Sí, cómo poder por así decirlo, bueno, para ahí voy. Su poder inconmensurable. Y dice, bueno, déjame repetirlo porque se me olvida. Dice, nuestro mayor miedo no es ser... ¿cómo digo? Incapaz, no. No, es ser, ¿cómo dice? es algo así, incapaz. No, sí, nuestro mayor miedo no es ser inadecuado. Inadecuado. Nuestro mayor miedo es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos apaga. Optar por la mezquindad no sirve al mundo, no hay lucidez para esconderse detrás de ello y fingir que no está, o algo así. Dice, nuestro destino es brillar como los niños. Nuestro No solo el de unos cuantos, sino el de todos. Y entre más dejamos que nuestra propia luz lumbre, inconscientemente hacemos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, eso automáticamente libera a los demás. Ajá. ¿No has escuchado tú
el término de neuronas en espejo. Por ejemplo, las neuronas en tu cerebro pues, se comunican, ¿no? O sea, se conectan para llevar información. O sea, una neurona con otra neurona se conecta para recibir neurotransmisores y conectarse y ver señalización. Pero ahora las neuronas en espejo es como tú y yo. O sea, yo estoy sonriente, güey, de que estoy alegre, güey, platicando contigo, chido. Y tú automáticamente sonríes también, güey. Acaba de pasar. Acaba de pasar, güey. Sí. O sea, igual es como afecta al entorno. Si yo estoy triste, güey, así de que, que no tengo ganas de hablar, güey. De que tú también te sentir apagado. Te vas a sentir apagado porque me estás viendo. Entonces, eso es lo que influye las neuronas en espejo, de que un comportamiento puede alterar el círculo social con el que estás. Sí, por eso ahí dice que el estoicismo radica más en su actitud, en la actitud que tenga la persona hacia la vida. Por eso también, y dicen que te juntas con personas que tengan igual la misma actitud, sintonía, tu misma actitud. Y es como dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Exactamente. Porque tú vas a ser el sexto, ¿cómo va a ir así? Por eso dice, dime con quién te juntas. Te diré quién eres. Y te diré quién eres, güey. Sí, de hecho, y es lo que yo veo de la virtud en el estoicismo, de que quieras que la otra persona se mejore, no por el simple hecho de que tú quieras sentirte así, sino porque sabes que eso es lo bueno y sabes que es lo que te llena. Aunque también sabes que puedes caer en un vicio, Sí, en el egoísmo. O sea, no, también, pero yo me refiero a que si sigues luchando por que esa persona esté bien, y tú te atrasas en tu proyecto de vida por querer querer cambiar el switch a esa persona, también tú te estás afectando. Sí, es por eso lo que te decía la frase, que te decía, nuestro destino es brillar así como los niños, no solo unos cuantos, sino el de todos. Y es eso, o sea, si tú te forjas así y tú creces de esa manera que inspiras a otros, inconscientemente lo estás haciendo para los demás. Exactamente. Ajá, por ejemplo, una persona X, igual, le empiezo a convivir con ella, empiezo a hablar de ello y yo ya me estoy construyendo también en eso. E inconscientemente voy a tratar de ayudarlo en eso porque ya no compaginaré, por así decirlo, con lo que él sus ideales o por lo que él persigue, sino que trataré de hacer que esté bien. O sea, trataré de apoyarlo, pero es como dicen, puedes llevar al caballo al abrevadero, pero no puedes hacer que beba. Exactamente. Él decidirá eso. Pero tú le ofreces las herramientas, ya él decide si usarlas. Exacto. Y eso es lo que se busca también con el estoicismo, esa virtud de tratar de ayudar a esa persona y ver si es que cambia o no, pero sabes que estás aportando tu granito de arena a la ayuda. Y hay personas que también se aprovechan de eso, por ejemplo. Esta persona se sigue encerrándose, ¿no? En su círculo vicioso. Y te ve a ti que tú estás como que eres más libre psicológicamente, mentalmente, ya te va mejor. Entonces esa persona que sigue en el círculo vicioso te quiere manipular para que tú no abarques más, no crezcas y te orilles con él, o sea, te quiere atraer de que, o sea, entraría ya ahí la manipulación y te entraría el miedo de esa persona está haciendo mejor que tú. Ajá. Sí, se le pasara, es mucho el egocentrismo también ahí, la envidia que puede llegar a tener. Y es un método es un disfraz de la resistencia, de que ese vato crece, pero yo si me pusiera como él, de que yo le alcanzaría, o yo fuera mejor que él, si me pusiera en un día a leer. O sea, sigues pensando en eso y nunca lo haces. También es por eso que tus creencias te van a forjar. Por ejemplo, alguien que critica también mucho a otra persona es porque ve algo que no le gusta a él dentro de él. Y lo hace porque sabe que no tiene el valor de hacer lo que esa persona está haciendo. O sea, todo tiene una relación, todo está conectado por algo, todo tiene un motivo y eso es lo que lleva a hacer algo o no hacerlo. Pero en sí es lo que te decía, esa es la base de ese estoicismo, porque encuentras ya esa satisfacción de ver que esa persona también lo está logrando, por así decirlo. De que aportaste, ¿no? Por así decirlo. O sea, ya si funciona o no, si lo quiera. Sí, si lo quiere aceptar, si quiere cumplirlo o hacerlo. Porque también hay raza que te dice que, o sea, ya le diste las herramientas, pero te mira también mal por no querer ahorillarlo más y más. O sea, ya te está encadenando con él, de que ayúdalo más, ¿por qué no lo ayudas más? Y obstaculizas tu propio y ya eso te entra de que
te entra culpa, güey, cuando no es verdad, o sea, porque te están mandando, ya te entra culpa de querer ayudar más y más y más y te quedas ahí atorado. Sí, es por eso que es más que nada es tratar de encaminarlo y tratar de que se haga consciente de. Y cuando ya se haga consciente de él, ya sabrá si lo toma. Y un verdadero amigo que sabe que están malos pasos, sabe dice. que no te lo dice y no te voy a ir, ¿no? Entonces, está bien, sigue tu camino. Exacto. Y también él no te va a criticar, te va a decir la verdad. Te lo va a decir así, aunque te duele, pero te lo está diciendo por algo.